Para nuestro tiempo, vamos a regresar a nuestra serie que hemos titulado Siervos o esclavos a quienes el mundo no es digno. Siervos o esclavos a que el mundo no es digno o merecedor. Le dije que ese título lo tomé del libro de Hebreos. Hebreos 11:38 para ser exacto. Recuerde que hay un comentario allí por el predicador en Hebreos, y el predicador en Hebreos esencialmente dice que hay un tipo de hombre, de cristiano ordinario, que vive de tal manera que la devoción a Cristo y su fe, que cuando ves a sus vidas comparado con este mundo, ellos son dignos de tal valioso que es por encima de esta tierra, que la tierra no es digna de ellos. Así que el autor de Hebreos dice que hay algunos a quienes el mundo no es merecedor, que hay una mejor locación para ellos, sí, es la gloria de Dios, por la forma como ellos viven en la tierra. La última vez estudiamos el apóstol Pedro. Escuché a algunos de ustedes que fue gran estímulo ver sus fortalezas y debilidades, ver sus triunfos y sus pruebas, y verlo a él ir de la altura de la humildad a la profundidad del orgullo. Usted se sintió muy familiar con Pedro porque nosotros nos relacionamos. Y muchos personajes bíblicos estudian su vida, ven sus alturas y sus bajas y dice, y ese soy yo. Pero de vez en cuando el Señor pone personajes bíblicos en nosotros, y hay algunos en las Escrituras que nosotros no tenemos un cuadro de ellos, de su imperfección. Verdaderamente das una ventana de su vida, una vista específica de su momento de su vida, donde nos dejan con la realidad que esta persona vivió como que el mundo no es digno de ellos la mayoría del tiempo, y uno de ellos que vamos a estudiar hoy, y su nombre es Barnabés. Vamos a estudiar Barnabés ahora, del pasaje en común y Gálatas 2, donde el apóstol Pablo amolesta a Pedro y los judíos hipócritas en Galacia, y hace un comentario acerca de Barnabés que parecía ser absorbido fuera. Además de ese pasaje, tenemos 28 veces que Barnabés es mencionado en el Nuevo Testamento, y de esas 28 veces, las 27 fuera de ese pasaje común, tienes que entender algo. La Escritura respira algo que nosotros debemos exhalar, y eso es que el personaje bíblico de Barnabés que pone sobre nosotros para ser un hombre con una conducta ejemplar, una integridad inexpugnable, tal convicciones, tal compasión, tal valentía, tal resolución por la gran comisión, dispuesto a sufrir por Cristo, un amigo de corazón de siervo, un administrador crucificado que da sus recursos, que todo lo que ves en Barnabés en la Escritura lo llama a él para que lo imitemos. Síguelo, márcaselo a él como un ejemplo de él que persigue a Cristo. Él es un tipo de hombre, sígueme como sigo a Cristo. La Escritura pone a Barnabés ante nosotros de una manera que es digno de imitar, y lo maravilloso de él es que no es apóstol, y todo lo que encuentra él está en medio de estas acciones, luchando junto al lado con los apóstoles. De hecho, cuando nos encontramos a Barnabés en la Escritura, es aparentemente un hombre ordinario, con un corazón grande por el corazón y por la iglesia local. Y para el tiempo, cuando terminas estudiando la vida de Barnabés, el hombre literalmente te deja sin aliento, con su compromiso de voluntario de amistad, con su disposición de mantenerse en frente de la adversidad por lo que es correcto, con un corazón de esclavo, con su atención por la Escritura, con sus pensamientos acerca de las almas, un hombre que su vida es llamada para vernos y nos llama a nosotros para seguirlo. Usted va a ser humillado animado y inspirado por su impacto y impactado por sus comisiones, cuando incluso recoge a un hermano caído. De hecho, Barnabés es el único hombre que se enfrenta a Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Sabía eso? Y él está en lo correcto y Pablo está equivocado, y lo van a ver. Usted quería a Barnabés como su amigo. Él tiene instintos increíbles, un discernimiento fenomenal. Es un líder que todo pastor debería crear, que todo misionario debería querer, que el esposo y el padre que en su lideración y comisión debería tener, y es apuntar como semejanza a Cristo, y deberíamos considerarlo para nuestras vidas. Y cómo honrar a nuestro Señor más. Así que si quieren, vamos a conocernos a Barnabés. Por favor, abran su Biblia y vamos a Hechos 4, donde vamos a conocer este increíble hombre Dios, este siervo de que el mundo no es merecedor. Para los que toman notas,
La manera que quiero acercarme a la vida de Barnabé es junto para ver a él en una secuencia de las etapas de su vida que la Escritura nos da. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, esencialmente vemos a Barnabé y podemos decir 4 etapas de su vida, y en cada una de esas etapas de su vida hay estos momentos donde la Escritura pone el foco en él y vamos a ver qué aprendemos de ello. Así que si toman notas, vamos a tener 4 etapas de la vida de Barnabé que vamos a caminar sobre ellas en nuestro tiempo hoy. Vamos a tener la etapa del nuevo creyente. Luego vamos a tener la etapa de liderazgo ministerial, luego vamos a tener la etapa misionera y luego vamos a tener la etapa del veterano del ministerio. Así que el nuevo creyente, la etapa del nuevo creyente, la etapa del liderazgo ministerial, la etapa del misionero y la etapa del veterano del ministerio. Todo esto vamos a cubrir, y todo eso cubre cerca de 30 años de la vida de Barnabé. Incluso cuando lo digo, usted va a decir, yo no sé, yo no creo que sepa tanto de Barnabé. Barnabé, tanto mencionado en las Escrituras, ¿es realmente fue uno que podamos ver de 4 etapas de su vida? Sí. Pero algunas veces él se es opacado porque nos enfocamos acerca de leer del apóstol Pablo y con razón, pero nos perdemos el nombre al lado de Pablo, que siempre es Barnabé. Ellos son colegas, ellos son compañeros. No es que un discípulo mentor, una relación discípulo-mentor. No es que Pablo discípula a Barnabé. Ellos son ministerios, compañeros de ministerio. De hecho, van a ver que Barnabé es la comisión final que ayuda a Paul a iniciarse en el ministerio. Así que 4 etapas de la vida, y en estas etapas de la vida vamos a amplificar de alguna manera y vamos a ver en momentos, vamos a ver y qué podemos aprender de este hombre y cómo su vida es digna de seguirlo. Así que 4 etapas de su vida. La primera etapa de su vida es el nuevo creyente Barnabé, y es impactante cuando lleguemos a 8:36 de ningún lugar nos introducen a este hombre que deberemos ver y seguirlo por su vida. Nótelo en Hechos 4:36. A José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Barnabé. No se pierdan eso, que es llamado Barnabé por los apóstoles, que cuando lo traduce significa el hijo de la consolación. Ahora, cada vez que amplificamos estos momentos, tengo que darles el contexto para que el pasaje tenga sentido. ¿Dónde estamos en la línea del tiempo de la historia redentiva en Hechos 4? Cuando de repente estos hombres es empujado frente a nosotros y que nos dice que es piadoso que los apóstoles le dan el nombre del Hijo de la Consolación. ¿Dónde estamos? Bueno, tiene que empezar y regresar. Tenemos como un año de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Pedro predicó su primer sermón en Hechos 2, el primer sermón cristiano, y Dios plantó la primera iglesia en la tierra. Y cuando lleguemos a Hechos 4, adivine cuántas iglesias hay en la tierra. Solo una. No hay First Baptist, Second Baptist, no hay Bible Church, no hay denominaciones de estas, no hay BC iglesias, cualquier cosa. Hay solo una iglesia en el planeta. Y en esta iglesia en el planeta, en la iglesia en Jerusalén, Luke, quien escribió a través de Hechos, dice: en el medio de esta iglesia quiero que vean, hay un hombre que es súper notable y no quiero que se lo pierdan. Y la razón por que nos perdemos a Barnabás en Hechos 4:36, porque continuamos leyendo y la siguiente narrativa es una de esas la narrativa escandalosa en el Nuevo Testamento. Es el día que Dios mató dos tipos en la iglesia, Ananías y Zafías. ¿Cómo es eso que Dios ejecutó 2 personas en la Biblia? Usted pensaría volver la próxima semana si se entera de eso. Pero aquí es impactante acerca de esto, que Barnabé nos pone en la Escritura como contraste de Ananías y Zafira, y el mensaje de la vida de Barnabé cuando nos lo encontramos como nuevo creyente, básicamente esto: sea como él, un hombre piadoso, generoso, de integridad, que los ancianos, que los apóstoles saben quién es él y ellos le dan un nombre, le cambian el nombre. No sean como Ananías y Zafira, ellos lo ponen en contraste uno de otro, y les lo voy a mostrar. Notes, hay un pero en el verso 5, capítulo 5, verso 1, pero un hombre llamado Ananías. Pero este pero es un contraste de Barnabé y Ananías, así que vamos a leerlo juntos. Verso 4:36, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamados Bernabé, que traducido significa hijo de consolación,
poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo puso a los apóstoles pies. Pero por contraste fuerte había un hombre impío llamado Ananías que estaba casado con una mujer impía llamada Zafira, y ellos no eran generosos, ellos no eran caritativos, ellos no eran piadosos, ellos querían usar dinero para manipular la iglesia, y Barnabás quería usarlo para bendecir la iglesia. Gran diferencia. Así que cuando venimos a Hechos 4 aquí y nos encontramos con él, tiene que darse cuenta de que hay una iglesia en la tierra y hay un hombre que nos pone a nosotros, un hombre que es un ejemplo para el rebaño. Ahora, una pregunta que usted podría hacer, y esa es la primera vez que nos encontramos a Barnabé, ¿cuándo Dios salvó a Barnabé? ¿Cuándo él convirtió en creyente? Bueno, no lo sabemos con seguridad cuándo lo salvó Dios, pero sabemos algunas cosas de él acerca del texto de Hechos 2 y que nos puede ayudar un poquito. Por ejemplo, su nombre es José, que es dado por sus padres y sabemos que es judío. Y también sabemos que es levita de Chipre, y donde nació. Así que estos levitas es un grupo interesante. Cualquier el propósito de Dios, y no sabemos completamente, pero cuando las 12 tribus de Israel fueron esparcidas y los hijos de Levita, la tribu de Levita le dieron una tarea. Ellos le dieron una tarea. ¿Cuál tarea le dieron? Ellos le dieron la tarea para supervisar la adoración en el templo. Algunas veces eran sacerdotes, algunas veces músicos, algunas veces maestros, pero los levitas eran aquellos que toda la nación de Israel dependían de ellos para su fidelidad. Así que ellos típicamente, una clase alta, típicamente eran notorios entre las 12 tribus. Ellos eran aquellos que usted los veía con buen aprendidos, bien instruidos, bien educados. Ahora, los levitas que usted ve aquí en el texto, es usado 3 veces en el Nuevo Testamento la palabra levita, y habla acerca de los levitas, y las otras dos partes habla acerca de la apostasía, los judíos perdidos, y esta sería lo mismo para él. Así que podríamos decir que antes del Señor salvarlo, él era un judío religioso levita, criado en el templo, bien educado con la verdad, pero perdido en su apostasía y en judaísmo. Así que ¿cuándo fue salvo? Bueno, usted puede especular un poco acerca de esto, pero pienso que al menos podríamos decir esto. En Hechos 2, si vamos y regresamos a Hechos 2 rápidamente, y note allí, Pedro está predicando, verso 9, 10 y 11, y vamos a la lista aquí, y hay un montón de ciudades y pueblos y regiones listadas en el 9, 10 y 11, y algunas de ellas, vean el 11 dice cretenses, árabes, y vamos al 10 dice Frigia, Panfilia, y luego al 9 dice partos, medios, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia. Bueno, ¿dónde es esta región? Bueno, está rodeada por todo el mundo conocido para la época, y algunas de ellas están en el medio del Mediterráneo, allí la área de Chipre. ¿Dónde esta gente viene? ¿Qué estaban haciendo allí? Ellos venían para Pentecostés. Ellos venían para adorar como judíos, y muchos de ellos en este grupo escucharon el sermón de Pedro y ellos fueron convertidos. Así que podemos saber esto, que había una gente donde Barnabé vivía que fueron radicalmente convertidos bajo la predicación de Pedro. Tal vez Barnabé era uno de ellos, o tal vez alguno de sus amigos vino y fue y le compartió el evangelio, o tal vez él se sentó en otro sermón de alguno de los apóstoles, o Pedro estaba predicando en algún otro lugar, y nosotros nos vamos a encontrar con él en el cielo y preguntarle. Pero por ahora podemos asumir esto: él es un nuevo creyente, podemos asumir. Y lo fascinante que como nuevo creyente, la iglesia de Jerusalén es probablemente, y vamos a regresar a Hechos 4, con un año de antigüedad, la única iglesia de ¿cómo sería una iglesia? En tu iglesia, esforzándote para honrar al Señor y tener los apóstoles de Jesucristo, decidan que tu vida es tan fiel para el Señor y que por eso te dan un nombre. No quiero que se pierda en ese momento, que su nombre es, mire el nombre que le dieron: Barnabé, el hijo de la consolación. Qué nombre tan fascinante. Usted quería ser un Barnabé. El arameo verdaderamente, que es donde traen este nombre Barnabás, Bar, que es para la son, y Nabi, que es para profeta, alguien que habla la verdad. Usted lo puede traducir del griego, y pues, esencialmente están diciendo el hijo de orador de la verdad, el hijo de alguien que es caracterizado por esto, como en Juan 8, cuando Jesús llama los falsos, los hermanos del judaísmo, y él los llama hijos del padre del diablo, que son caracterizados, por eso son los versículos Efesios 5, que había mucha gente que son hijos de la desobediencia.
Cuando tu nombre es hijo de la consolación, eso es como decir que todo acerca de ti es traducido por algo que anima, que fortalece a otros creyentes. Usted eres un hijo de la verdad, que habla la verdad, solo habla la verdad y ministra a otras personas. Barnabé en hebreo. Eso significa que usted quería ser como tener Barnabé como yo. Piensa en esto, el nombre literalmente viene con que tiene esperanza, que es optimístico, que ve la gracia de Dios en tu vida y quiere fortalecerte. Y ser amigo de francés es grande cosa, que si usted está flaco y flaqueando, él va a venir contigo y te va a decir, hermano, sabe que el Señor quiere para ti, sabe que el Señor te está llamando. No ve el propósito de Dios en tu vida, él va a estar proyectando y ver lo que Dios quiere, que él quiere como usarte. Así que mantente ocupado sirviendo al Señor, así que es de gran consolación. Él sería un tipo de hombre que si usted emprenda a estancarte y desanimarte, él pone el brazo a ti y dice, hermano, tenemos que servir al Señor en tal área y ser este tipo de hombre de la consolación. Él tenía que ser fiel, tenía que ser optimista, tenía que ser hombre de oración y tenía que conocer la palabra de Dios. Y si pensamos en eso, él es un nuevo creyente, lo que significa que probablemente toda su vida le enseñaron el Espíritu criado en las prácticas del templo, en las prácticas de los levitas, pero mucho como nosotros que sabíamos mucho de la escritura antes de ser sobre ella, tenía este disco duro lleno y estaba lleno de toda esta verdad, y luego Dios lo salva y activó el disco duro por el Espíritu de Dios con el nuevo nacimiento y vino la regeneración, y ahora él tiene toda esta verdad que él ha aprendido toda su vida y que aprendió el Nuevo Testamento de la iglesia del Nuevo Testamento. Este hombre ya estaba forzado a tener en cuenta la palabra de Dios. Usted quería tenerlo como amigo. Si usted lo ve aquí, él es leal, es fiel, él es fidedigno, y incluso cuando usted está caído, él viene para levantarte. Él es el hijo de la consolación. Qué nombre tan dulce es ese nombre. Conozco un par de Barnabés en mi vida y siempre los nombro porque siempre cuando hablo con ellos es como ellos tienen este optimismo bíblico grande, que ellos están esperándose en la fidelidad, en la esperanza de Dios, que ellos ven la bondad de Dios y ven lo que Dios puede hacer, y te dice que sigue adelante y confía en el Señor, porque Él es un Dios fiel y es un Dios bendito, un Dios todopoderoso, y cuando tú hablas con ellos, tú nunca vas a ser desanimado. Y Él dice, pero yo tengo este Dios en el que puedo confiar, yo te voy a animar porque Él es fiel. Estaba pensando acerca de alguien que yo siempre describo como Barnabé, un hijo de la consolación esta semana. Y si usted nunca me ha escuchado hablar acerca de Richard Cowell, y yo siempre digo que ese es un Barnabé. Cada vez que usted tiene tiempo con él, el gozo, la esperanza, el optimismo bíblico, no minimiza el pecado, no disminuye la ira de Dios, no toma lejos de llamar a la gente a arrepentirse. Pero si él ve a Dios trabajando en la vida de alguien, si él ve la gracia de Dios en operación, él quiere estar detrás para acompañarlo. Nuestra iglesia es un resultado de Richard Cowell ser un Barnabé. Él tiene un gran corazón de ver el trabajo de otros en otras cosas del lado oeste de la ciudad, y nosotros somos destinatarios de eso, y he pensado en eso hoy, porque ese espíritu de esperanza, ese espíritu de gozo, impregna las iglesias, usted sabe, y estaba pensando en eso. Founder Baptist Church está celebrando 25 años de Richard Cowell, está allí como pastor. Y si usted ha estado allá en esa iglesia, hay una cosa que siempre me impacta de Founder cuando yo voy allá: la esperanza, tener esperanza, el gozo, el optimismo bíblico de la gracia de Dios y cómo Dios trabaja. Cuando usted va a esa iglesia, se encuentra con el espíritu de Barnabé, porque el púlpito está allí, lo ha enseñado por 25 años el quien está en el púlpito. Y a María que Cornerstone toma ese mismo espíritu, el espíritu de Barnabé, que llene los corazones y la esperanza de todo, que vemos la gracia de Dios y estemos emocionados que en la gente la vida y estemos detrás de la gente que luchan en la gracia de Dios, hijo de la consolación, que mi Señor levante muchos hijos de la consolación en Cornerstone. Pero no solo eso, no solo que es el hijo de la consolación, pero no, él está marcado por su generosidad también. Él vendió un campo para bendecir la iglesia. Véalo en el texto. Verso 37.
poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó en los pies de los apóstoles. No se pierda el espíritu de sumisión aquí. Los apóstoles son los representativos de los ancianos. Allí él trae él vende este campo y obtiene estos recursos y sabe que hay una necesidad en la iglesia y él vende ese campo y viene y pone esto en los pies de los alpas y dice: yo confío esto en ustedes para que lo usen para el ministerio de forma bien. Bueno, cuando usted ve un campo, no piense en una tierra árida, no piense como un tipo de campo de polvo de Palestina. Rastreé esto de esta palabra en todas partes donde ocurre para capturar esta idea. El campo, cuando se habla aquí de rurales, son colinas fuera de las ciudades y el campo es una sola palabra. Algunas veces habla acerca de las granjas, algunas veces se refiere a una finca entera, algunas veces se refiere a toda una colina. Y otras veces habla sobre un campo de grano, un campo productivo para granos y uva. Esto no es solo un campo árido. Este hombre, Barnabé, tiene algo adicional de propiedad y no podemos decir que es una única solo su finca, porque dice que es un campo, no dice que es el único. Él escuchó que había una necesidad en la iglesia y esto era común. Véalo en el 34, en la iglesia temprana. Dice que ellos escuchar acerca de las necesidades y poderlas cubrir. Véalo en el 34, porque había ningún necesitado de ello, porque todos los que poseían tierras o casas le vendían, traían el precio, lo vendían y lo depositaban en los pies de los apóstoles y distribuían. No era que era socialismo, ellos estaban distribuyéndolo para la sociedad y si había una necesidad ellos lo distribuían. Y usted podría decir: Barnabé es un nuevo creyente, hay una iglesia en toda la tierra. ¿Qué quiere decir que él cubría toda la necesidad? Bueno, vamos a pensar en eso por un momento. La escritura dice que ellos se encontraban en el pórtico de Salomón. Véalo en Hechos 5:12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ese es con el lado oeste del templo, donde había un impuesto del templo. En el Antiguo Testamento, todos los adultos de 20 años tenían que pagarlo en el pórtico de Salomón. Así que sabían el que dirigían el templo, que seguro tenían que pagar impuestos. Ellos eran un prototipo de primera iglesia portable. Ellos tenían que rentar una parte en el templo para verse, y usted sepa que para nosotros es un problema para 400 problemas, pero cuando vemos en Hechos 2 y 4, a esa altura ya había salvado 8,000 personas. Eso es una iglesia grande. Eso es un registro de ingreso grande para el ministerio de los niños. No sin mencionar la comunión. Imagínate acerca de los gastos. Usted como ujieres que pasar 8,000 diferentes copas de la gente para que venga y partir la copa y tomar la comunión. En Hechos 2 dice que ellos se encontraban casa a casa, se juntaban juntos regularmente. Y no olviden esto, usted necesita gran gente para trabajar, y ellos eran solo 2 apóstoles y podrían tener a Stephen y Philip si lo leemos en Hechos. Así que usted tiene que ver la probabilidad. Eso es una gran proporción de baja de pastos, de 8,000 a 12,000. Y en Hechos 6 nos enseña que la iglesia está muy preocupada de que los pastores no sean distraídos de oración y de ministrar de la palabra. Recuerdan, en Hechos 6 hay una gran benevolencia, hay otra necesidad de recursos. Usted tiene aquí las viudas que hablan griego y ellas no tienen comida y tienen esta gran comunidad, y la iglesia dice: ustedes hombres necesitan mantenerse comprometidos de la oración y ministrar la palabra pública, pero no sean distraídos por eso. Nosotros lo vamos a liberar de esto. Así que Barnabé es el nuevo creyente. Él escuchó todas estas necesidades en la vida de la iglesia y él dice: yo tengo un campo, hay mucha necesidad en la iglesia local y además quiero alcanzar con la gran conversión de todo el mundo y tener misioneros y entrenarlos. Yo voy a vender esta tierra que tengo extra, voy a tomar todo lo que venda de las ganancias, y no solo que era un dado en la y un cheque. Él posiblemente trajo una bolsa de dinero y lo puso en los pies de los apóstoles y dice: madre, hermanos, usen esto para la obra del ministerio. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, una cosa que podría decir es que algunas veces nos imaginamos que usted necesita ser un santo maduro en su vida para que pueda convertirse en generoso y usar sus recursos y bendecirla. Aquí tiene un creyente que recién convertido, vendiendo una tienda y tomando todo el dinero que le dieron y dárselo al ministerio. ¿Qué mentalidad de reino tenía Barnabé?
Segundo, podemos decir acerca de este hombre, este hermano, que lo que él tenía en su corazón era una perspectiva bíblica y piadosa de cómo usar los recursos que Dios le daba. Los recursos no pertenecían a él, los recursos pertenecían a Dios, ¿verdad? Así cuando él sabía que había una necesidad y que él tenía esos recursos adicionales, su corazón de generosidad dijo, yo voy a poner esto a los apóstoles y dejarlos que ellos lo usen para la obra del ministerio. De hecho, algunas veces, no sé qué ha pensado esto de esta tendencia de almacenar aquí en la tierra y tener todo listo para los largos tiros y luego ellos mueren y van a la gloria. En Revelación 21 nos dice que ellos caminan en calles de gol, así que todo lo que estabas salvando aquí en la tierra se convierte en pavimento en el cielo. Barnabás tiene esta mentalidad de que los recursos adicionales, él quería bendecir el trabajo del ministerio, quiero apoyarlos. Él ve el valor de la que la iglesia estaba valorizando y quería cubrir las necesidades. Jesús dice algo similar. Mateo 6:21 dice, donde están tus tesoros, allí está tu corazón. ¿Qué aprendemos de Barnabás aquí? Él vio el valor de la iglesia floreciendo y las necesidades que deberían ser cubiertas de tal grado que él vendió estos recursos adicionales y bendecir la iglesia con ellos. Escuchen, esto no es un mensaje de ofrenda, es un hombre que pone aquí que su generosidad en su corazón es un modelo para nosotros en contraste de Ananías y Zafira. Saben, es interesante, Pablo dice que 2 Corintios dice, una gran línea de Bernabé podría ser cada uno debe hacer lo que propone en su corazón, no a regañadientes o bajo compulsión, sino que Dios ama a un dador alegre. Barnabás fue un dador alegre. Él amaba apoyar el trabajo. Saben, cuando yo era un joven creyente, estaba introducido en esta idea de pensar acerca de mis recursos, de pensar acerca del dinero, y estaba predicando acerca del libro de Efesios, y cuando llegué a Efesios 4:28 y estaba haciendo una exposición, podría ser que era un poco egoísta en esa perspectiva, y prediqué Efesios 4:28, y qué es lo que Pablo le dice a estos creyentes en Éfesos: aquel que robe, no robe más. Deje de ser ladrón, sino más bien que trabaje. Eso es decir, que trabaje duro todos los días, haciendo con sus manos lo que es bueno. Pon tus manos en el trabajo y todos los recursos. Y aquí nos da una cláusula de propósito, escúchela. A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Hombre, eso revolucionó mi mente, mi mentalidad, repensar en mis recursos y pensando, sí, ¿sabes? Dios me dio el dinero para que cuide mi familia y fundar el ministerio y de repente estaba emocionado y trabajo y hacer más dinero en el mundo secular, no solo para dar, pero para que lo pudiera apoyar el ministerio. Y ese es un espíritu de Barnabás que el Señor me estaba convenciendo que yo tenía fallas, y así que lo que vemos aquí en Hechos 2, ve a este hombre, él tenía un campo adicional y lo vendió y le dio a los apóstoles para bendecir la obra del ministerio. Esa es la etapa 1. Barnabás, el nuevo creyente. Ahora vamos a ver la etapa 2. Barnabás, el líder del ministerio. Ese es el Barnabás, el nuevo creyente, y su vida que nos convence. Y ahora vamos a ver el líder del ministerio. Vamos a ir a Hechos 9. No vemos a Barnabás en el Hechos 5, 6, y luego nos encontramos a Barnabás de nuevo en capítulo 9. Y yo llamé esto la etapa del líder ministerial porque no es presentado más como nuevo creyente. Él nos lo presenta como un tipo de líder de ministerio. Y usted quiere tener la línea del tiempo, vamos a decir que él fue salvo alrededor de 33, 34 DC. Para el tiempo que llegamos a Hechos 9, probablemente estamos cerca 40 DC, 39 DC. Así que ahora nos encontramos Barnabás que unos 5 a 7 años más tarde. Y lo que vemos aquí es que está ocupado discipulándose por los apóstoles, trabajando en la iglesia. Ahora está en el centro del liderazgo de alguna manera. ¿Hasta qué grado? No sabemos. Pero probablemente hay una escena aquí que pasa. Véalo aquí en Hechos 9. 22 al 25. Esa es la etapa de 2. Barnabás, el líder del ministerio. Note, verso 22. Saulo, creciendo en fortaleza y encontrando a los judíos que vivían en Damasco, probando que judíos es el Cristo. Cuando muchos días habían pasado, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo.
y aún vigilaban las puertas día y noche el propósito de matarlo. Pero esos discípulos, cuando leemos en el 25 allí, estos son los discípulos en la región de Damasco. Los discípulos en la región de Samaria, sabemos eso desde los versos 19 al 20. Note, pero ellos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo por una canasta, y ahora vea lo que pasa. Él va de Damasco, ese es el apóstol Pablo, y en el 26, cuando llega a Jerusalén, cuando él vino a Jerusalén, él muestra asociarse con los discípulos, pero ellos le temían, no creyendo que él era un discípulo. ¿Qué vemos aquí? Bueno, los apóstoles Pablo, si usted piensa cómo era apóstol Pablo para los cristianos en términos de por qué le temían, él era como un tipo Hitler. Pablo estuvo frente y vio ver ejecutado a Esteban y disfrutó su muerte. Pablo persiguió cristianos y los encarceló cristianos, hizo matar a cristianos y los ejecutara, que los pusieran en cárceles, tomaron a la familia. Era un malvado enemigo impío de los creyentes. Ahora como nuevo creyente, y él quiere venir a Jerusalén y dice, hombre, yo estoy aquí, el Señor me salvó. En el 26 dice, los discípulos y tal vez lo posible dicen, no te creemos. No, véalo en el 26. Cuando vino a Jerusalén, él estaba tratando de tener comunión con ellos. Ese es Pablo, con los discípulos, pero ellos estaban asustados, es la palabra allí, y ellos no creían que él era un discípulo. Así que vemos esta escena en Hechos, donde el apóstol Pablo, el ministerio del apóstol Pablo está siendo detenido, porque hay un montón de gente que está pensando, es difícil creer para mí que alguien como Saul podría ser convertido a Jesucristo. No me puedo imaginar ese hombre que tomó mi familia, que encarceló a mi tío, que mató a Esteban, que amamos y lo disfrutó, que alguna manera era un creyente, que de alguna manera es un creyente comprado por la sangre de Cristo. No lo compro esa idea. De repente, lo que vamos a hacer, ¿quién va a salvar el día? Bueno, un hombre, Barnabés. Verso 27. Barnabés lo tomó y lo trajo hacia los apóstoles. No se pierda esto en el 27. Lo tomó, literalmente la palabra allí es apoderarse de él, sujetarlo, agarrarlo. La palabra griega allí es un compuesto agresivo que tiene la idea de agarrar a alguien por su arma y tomarlo como si lo tuvieras tomando en custodia. Así que está la escena. Barnabés, cuando todo el mundo tenía temor a Pablo, él viene y va a Pablo y le dice, esencialmente, yo creo en la gracia del Evangelio, el Evangelio me salvó, así que puedes salvarte a ti. El Evangelio no está quebrantado, el Evangelio es poderoso, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Si el Evangelio se encontró con tu corazón, Saulo, y usted ha sido convertido, ven conmigo. Y tiene esta idea aquí que rehació Pablo y lo pone frente a los apóstoles y dice, vamos, estoy tomándote y llevándote a los apóstoles, ellos confían en mí, yo soy un líder del ministerio. Piensa en eso, la responsabilidad de Pablo aquí es de dar fe por Pablo, véalo. 27. Pero Barnabés tomó, sujetándolo, agarrarlo y decir, ven conmigo, Pablo, hacia los apóstoles. Y luego no solo dijo, ok, Pablo, usted vaya allí por su fe, voy a quedarme aquí, no voy a poner mi reputación en línea, no voy a decir algo así que no sea genuino. No, él ha visto la gracia de Dios en el Evangelio, él usó el testimonio de Pablo, él visto el poder y la predicación de Pablo, él dice, yo doy fe por este hombre, voy a testificar el poder de Dios en Pablo. Véalo. Verso 27, Bernabé lo tomó y lo describe y lo presentó a los apóstoles, la escena aquí, y lo contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor y moverse fríamente y hablando audazmente en el nombre del Señor, y le estaba enseñando de los nombres de los judíos, pero él querían matarlo, y cuando los hermanos escucharon lo trajeron a Cesarea y lo lanzaron para Tarso. Véalo en el 31. Así que toda la iglesia en La Paz, en Samaria, Galilea, gozaban de paz, era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguían creciendo. ¿Qué significa eso? Ellos creyeron en Barnabás. Cuando Barnabás vino con Pablo, él vino y trajo a estos reacios discípulos y posiblemente los apóstoles, y ellos creyeron el testimonio de este líder del ministerio. Amados, quiero preguntarles algo, quiero que piensen en esto.
¿Qué tipo de hombre tienes que ser? ¿Qué tipo de convicciones tienes que tener en tu corazón? ¿Qué tipo de hombre de consolación con un sentido concentrado en el Señor que tiene que tener para que creyeran que el Evangelio tenga el poder de cambiar un hombre como Hitler? Que el Evangelio tenga el poder de cambiar un hombre como Hitler. Les digo, lo que tiene que ser como un Barnabás, que cree que el Evangelio puede salvar a cualquiera. Romanos 1:16 dice, él creería algo como eso, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque es el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Barnabés creía que el Evangelio podía salvar a cualquiera. Amados, algunas veces no somos como Barnabés. Algunas veces pensamos que esa persona está muy alejada, que se ha ido muy lejos, que no hay manera que lo salve, o nos imaginamos, me grato que haga cambio, pero no hay ninguna manera que realmente esa persona pueda cambiar, no hay ninguna manera que él pueda ser transformado. Lo que estás diciendo en eso es que el Evangelio es deficiente. Si el Evangelio puede cambiar la naturaleza, si el Evangelio tiene el poder que viene de la creación, si el Evangelio te salvó a ti, cambió tu naturaleza, puede salvar a Pablo. Él es un hijo de la consolación, él tenía esperanza de ir a tu emiso, él vio la gracia de Dios en Pablo y él dice, yo creo en el Evangelio, puede hacer eso. Amado, ¿usted cree en el Evangelio de esa manera? O usted tiene gente en su mente y dice, yo espero que Dios no... De hecho, el infierno sería el lugar para ellos porque yo los odio. El infierno sería el mejor lugar a ellos porque yo los odio. O usted está pensando, oh, no, ¿sabe qué? El Evangelio me salvó a mí. Y yo no sé, una versión más limpia de Pablo, pero yo tengo odio. Mi corazón estaba odiando a gente, era impío, vivía en rebelión. Y así como si era una rebelión simple, tenía rebelión en mi corazón. Y Dios me transformó y Él me salvó a mí y Él puede salvar a cualquiera. ¿Saben? Gente que tiene trabajo con ver el poder del Evangelio de otra persona es porque una vez no lo ve lo suficiente en su propia vida. Así que se pregunta, ¿realmente puede cambiar? Porque yo no veo los cambios. Escuchen, si usted puede ver en su vida y decir, Dios me ha cambiado, Él puede cambiar Pablo, Él puede cambiar Barnabés, yo creo, yo voy a agarrar al sol y decir, ven acá, si tú dices que los evangelios de Dios, vamos, es mejor tomar el ego en lugar de desanimarte y animarte y ver lo que el evangelio es. Este es un hijo de la consolación. Esa es la etapa fascinante. Dos escenas hasta ahora. En la etapa del nuevo creyente, donde él es el hijo de las consolaciones y es increíblemente generoso. La etapa del líder ministerial, donde él agarra a los apóstoles Pablo y lo toma a sus discípulos. Y ahora vamos a movernos del ministerio, de la etapa del ministerio, del líder ministerio a la etapa misionaria. Así que nuevo creyente, líder ministerial, ahora misionero. La próxima vez que vemos a Barnabés ahora, amados, no es por 5 o 8 años. Note cómo Lucas, que está escribiendo Hechos, él es un gran fan de Barnabás. Él ama a Barnabás. Él es testigo de esto. Y cada vez que Lucas pone a Barnabás en la historia, dice, luz brillante, vean este hombre y síguenlo, porque aquí viene nuevo. Y ahora nos encontramos al Barnabés misionero. Véalo en Hechos 11, 19 hasta el 22. Esta es la iglesia en Antioquía que vimos temprano, una de las iglesias clave en el Nuevo Testamento, y mire quién está en el centro de ellos. Hechos 9. Ahora bien, los que habían sido perseguidos por la causa de la persecución en conexión con Esteban llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando con nadie, solo con los judíos, pero habían algunos de ellos, hombres en Chipre y Ciene, los cuales llegaron a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando el Señor Jesús. Y véalo en el 22. Y la noticia de ellos llegó a oídos a la iglesia de Jerusalén y enviar. Y aquí es la idea. Hay una nueva iglesia, una nueva obra de gentiles que han sido convertidos. Hay un trabajo en un lugar estratégico en Siria, Antioquía. ¿A quién vamos a enviar? Bueno, no habíamos visto a Barnabé desde el episodio anterior, 5 o 8 años antes. Y vean en el centro del evangelio. ¿Cuáles son los hombres que van a enviar Barnabés? Dice Barnabés de Antioquía. Y él llega, noten.
Cuando leemos él estaba buscando por la gracia de Dios, el Hijo, la consolación. Él fue testigo de la gracia de Dios y él se regocijó y con un corazón reducido que mantenía la verdad hacia el Señor. Y note un comentario, era un hombre bueno, era un gran hermano. Este Barnabé 24, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y luego Barnabás dice, ¿sabes qué? Yo necesito una asociación aquí. ¿Quién va a ir conmigo? Bueno, Pablo, Saul. Y él deja Tarsus y buscar al lado y agarra a Saulo, el verso 26, y lo trae de regreso, y por un año completo ministraron juntamente. Y luego de que ellos ministraron en Antioquía con Pablo, ellos decidieron irse en vacaciones, tomar un descanso, reposar sus pies y relajarse un poquito. ¿No? 28. Y levantándose, y cuando terminaron en Antioquía, hay una profecía que iba a venir una gran hambruna en la calle. ¿A quién vas a confiar con los recursos del ministerio? Del hombre que es un testimonio de ser un gran administrador de los recursos. Bueno, Barnabé. Bueno, ¿qué hicieron? Hay una hambruna en el 28. Hay una gran hambruna en el mundo y sabemos que va a afectar Judea. Y véalo en el 29. Pablo, Barnabé van y recogen el dinero de las iglesias cercanas para traerlo a la iglesia de Judea, el verso 30. Y eso que hicieron ellos, enviaron de quien estaba en cargo, Barnabé y Saul. Ahora vamos a detenernos aquí. Quiero que entiendan algo. La temporada misionera de la vida de Barnabé no la puede desestimar el impacto. Quiero abrumarte con esto por un segundo. Cuando vemos la gran misionero de todo el tiempo, y con razón pensamos en el apóstol Pablo, y luego cuando escuchamos a Barnabé, el nombre Barnabé, y lo ponemos en esta categoría de Tito, de Timoteo, de Silas, es como un tipo bajo pastoreo, un tipo de bajo de liderazgo de Pablo. No, pero necesito que entiendan que Barnabé no es presentado de esa manera. Barnabé es presentado como un colega de Pablo, como igual, colaborador. La única diferencia es que Pablo es el apóstol, pero cuando viene a fidelidad, cuando viene a credibilidad, cuando viene al impacto, Barnabé y Pablo son iguales. Déjenme abrumarlos con todo esto. Quiero que tengan sus ojos en la Biblia por un momento, para que vean esto, obsérvenlo. Véalo, Hechos 11, 25 a 26. Noten quiénes están juntos y que están trabajando juntos. A Hechos 25 y 26. Pongan sus ojos allí, y como lo dije, ya lo dije, pero dije, se fue de Tarso para ir a buscar a Saulo, y lo encontraron y ministraron juntos en Antioquía. Ese es el 11, 25, 26. Ahora vamos a verlo, 11, 29 y 30. Ya lo dije, pero quiero que lo vean de nuevo. Verso 30, Barnabé y Saulo estaban partiendo juntos para la colecta. Y luego véalo en el 13:1. Siguiente capítulo, 13, verso 1. Ellos estaban en Antioquía y la iglesia estaba allí, había profetas enseñando a Simeón que era llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se habían creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Así que Barnabás y Saulo estaban tomándose allí sus discípulos y iban a hacer más obra del ministerio. Véalo en el 13:12. No se lo pierde el Espíritu. Véalo allí. Cuando estaban ministrando al Señor, el Espíritu puso aparte ¿a quién? Barnabé, Saulo. Ahora vamos a ver en el 13:7. ¿Qué pasó? Cuando la verdad se necesita traer, cuando la verdad necesita ser revelada, los prisioneros vienen, ¿qué misionero va a traer? Nótelo allí, en verso 7. Este hombre hizo venir a Barnabé y a Saulo, Barnabé y Simón, que deseaban oír la palabra de Dios. Ahora vamos. Véalo en el 13:42. Note en el viaje misionero. 13:42. Pablo y Barnabé, allí presidían Antioquía, liderando la gran comisión. 42. Ahora ve el 43. Ellos se estaban reuniendo en la sinagoga, muchos judíos de los prosélitos temerosos de Dios, siguiendo a Pablo. Y véalo allí, Pablo y Barnabé. Ahora vea el 13:46-50. Pablo y Barnabé, hablando actualmente 46, vea el 50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más promitentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Barnabé. Y véalo en el medio del 50, o al final en nuestro caso, Pablo y Barnabé. Lo expulsaron, véalo ahora en el 14. Cuando los apóstoles Barnabé y Pablo escucharon, rasgaron
rasgaron sus túnicas. Que vemos que la gente trataba de adorarlos a Pablo y Barnabé. Dicen, no nos adoren a nosotros, adoren a Cristo. Pablo y Barnabé juntos en el ministerio. Ahora nótalo en el 15:2. Y cuando Pablo y Barnabé tuvieron un gran debate, ellos tomaron a sus hermanos, ellos están allí yendo a Jerusalén, al Consejo de Jerusalén, y estaban juntos nuevamente. Y luego, no se lo pierda, continuamos, 15:25 al 26. Aquí hay división en la iglesia, en Jerusalén, los judíos y los gentiles estaban juntos. Véalo en el 15, 25 y 26. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos. ¿Y quiénes están allí? Amado Bernabé y Pablo nuevamente. Y luego Pablo, Hechos 15, 36. Y algunos días Pablo dijo a Bernabé, vamos a regresar al ministerio. Amados, ¿ves? Es abrumador. Muchas veces he visto esta religión y ves Pablo, amén. Pero Pablo y Barnabé. Lo que no quiero que pierdan es que el misionero aspira también aquí a Pablo como también a Barnabé. Hombres, totalmente fiel, una convicción inmovible. Él plantó y fortaleció iglesias, él recolectó recursos, él animó a los creyentes, él dio el aliento cuando los hombres estaban divididos y lo vendió en Hechos 15 y restauró el hombre de la consolación en todas partes estaba. Ustedes hombres que están entrenando sobre el ministerio, hay algunos hombres, ustedes deberían ser más o menos, deben hacer Barnabé un punto de referencia como estudio de su vida. Así que esa es la temporada misionera de Barnabé. Así que un nuevo creyente, la etapa nuevo creyente, la etapa de líder ministerial y la etapa misionera. Y puedo predicar 20 misioneros del estado de misionero y no tenemos tiempo de eso, a menos que quieran quedarse aquí hasta las 3 y las 4 de la tarde y podemos regresar a todo esto pasaje. Pero en lugar de hacer eso, quiero mandarlos a ustedes a estudiar del 11 a 15 y ver el impacto de este hombre. Eso nos mueve en nuestra cuarta y muy importante esta etapa de la vida. Lo vimos como nuevo creyente, hijo de la consolación, lleno de generosidad. Lo vimos como un líder ministerial con ánimo y comisión ayudando a Pablo. Estar de acuerdo con los apóstoles. Lo vemos como un misionero viajando con el globo, con el apóstol Pablo, de igual a igual compañeros de la obra. Lo que cubrimos es alrededor de 20 años, para que lo tengan en cuenta. Cuando lleguemos a Hechos 15, es como 20 años en la vida de Barnabé. En la etapa cuarto lo he llamado la etapa del veterano del ministerio. La etapa del veterano del ministerio, porque esto va a cubrir básicamente desde los 50 hasta la mediados de los 60, cuando él es ejecutado bajo Nerón. Así que básicamente cubrimos 20 años de la vida de Barnabé y ahora vamos a llamar esta sesión en la temporada de veterano del ministerio, no porque haya dejado de hacer el ministerio, pero él se sale de la escena de la escritura y hay una razón por la cual que usted tal vez ha quedado perplejo cuando estudias Hechos 15, cuando sabes algo de Barnabé, porque en Hechos 15, empezando el verso 36, la etapa de veterano ministerio de su vida, piensa de una forma inesperada en la providencia. Él se separa de Pablo y usted te tiene que preguntar la pregunta, ¿por qué llevaría a dos hermanos que estaban tan cerca, que habían estado la última década por el misionero Pablo y Barnabé, llegar a un punto de Barnabé y Pablo estaban no enfrentaría de tal manera que deberían separarse fuertemente por un desacuerdo y iban a hacer su ministerio por separado? ¿Qué causó esa disputa? Bueno, dos palabras. Su nombre es Juan Marcos. Note la etapa del veterano del ministerio. 15:36. Después de unos días, Pablo le dijo a Barnabé, vamos a regresar y retornar a las iglesias en todas las ciudades que hemos proclamado. Note eso. Pablo le está diciendo a Barnabé, como todo el tiempo te digo, vamos a regresar a hacer la obra. Vamos a ir a los lugares donde proclamamos la palabra del Señor y vemos cómo ellos les está yendo. Barnabé dijo en el verso 37, Barnabé, gran idea, vamos a llevarnos también, ¿sabes qué? Vamos a tomar John, llamado Marcos, con nosotros nuevamente. 38. Pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no les había acompañado en la obra. ¿Qué vemos aquí? Bueno, en el último viaje juntos, ellos estaban en la región de Galacia y usted lo puede ver si quieres. Vamos a ir Hechos 13. Note, ellos están en la región de Galacia, Hechos 13:13. Note lo que dice allí. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Ese es Hechos 13:13.
Pablo dice así, si lo ven en el verso 38, que él desertó. Esta es la palabra para apostasía. Pablo está diciendo a Bernabé, no voy a tomar a John Marcos, regresar a la Galacia. La última vez que fuimos ayer, él le temó a los hombres, él fue un cobarde, él abandonó su convicción y recorrió a la casa. Él no está en condiciones para ir con nosotros. Y Bernabé dice, yo sé que él falló. Yo sé que él desertó, pero es un soldado caído. Vamos a restaurarlos. Y él llega en una fuerte disputa que verdaderamente caminos separados. Y Bernabé fue con John Marcos y Pablo fue con Silas. Y note lo que el texto dice. Y aparentemente los apóstoles apoyan a Pablo y dejan que Bernabé se vaya. Ven el 39. Y ocurrió este gran desacuerdo entre ellos, que se separaron unos de los otros. Y Bernabé tomó a Marcos y se fueron a Chipre. Allí Pablo tomó a Silas y que lo habían dejado por los hermanos de la iglesia por la gracia de Dios y viajaron a Siria y fortaleciendo las iglesias en el área de Siria y Siria. Amados, Pablo estaba incorrecto y Barnabás estaba correcto. ¿Cómo sabemos eso? Rastrees en el Nuevo Testamento, a través del Nuevo Testamento, y unos años después de esto, Filemón, de hecho aproximadamente 10 años más tarde, se lo puede escribirlo. Filemón 24, John Mark es mi colaborador. Y luego en Colosenses 4:10, Pablo dice, saludos al primo de Barnabás, así que lloran familia, lloran primos. Él es un compañero de trabajo conmigo. Y luego escuchen esto, puede verlo más tarde. 2 Timoteo 4:11, al final de la vida de él, cuando iba a ser ejecutado, él dice en 2 Timoteo 4:11, toma a Marcos y tráelo conmigo porque es útil para el ministerio. Porque él es útil para el servicio del Señor. Así que en la defensa de Pablo, él no sabía, correcto, que John Marcos iba a ser arrepentido y ser restaurado, pero Barnabé es el hijo de la consolación. Barnabé es todo acerca de ver soldados caídos ser restaurados al ministerio. Amo eso acerca de él. Amo el hecho de que Barnabé estaba dispuesto a tomar el riesgo de tomar un soldado caído y verlo restaurar. Eso es un gran espíritu. Es un gran espíritu para tener. Y en 1 Corintios 9, Pablo afirma a Barnabé como un compañero fiel de trabajo. ¿Cómo Barnabé murió en su ministerio en la temporada de veterano ministerio? No sabemos toda la historia, pero la historia de la iglesia le dice que regresó a Chipre y él estaba ministrando allí en Chipre y así había sido fiel allí y él confrontó a algunos judíos en el ministerio de la iglesia y Nero estaba feliz de verlo sacado y los judíos básicamente lo procesaron y los judíos lo retractarse y él no se retractó y lo golpearon. Lo hicieron sufrir antes, lo estrangularon y lo quemaron y él murió. Y la muerte de Barnabé fue un carro de gloria porque él era un siervo de Dios que en el mundo no era merecedor de él. No es una Biblia, no es una historia bíblica, pero es la historia de la iglesia que nos rodea. Y queremos terminar con esto. Nuestro tiempo terminó. Cuando estaba hablando con nuestro hermano Jim Fowler, me dijo, Darren, ¿cómo tú ves la vida de Barnabé? El hombre siempre estaba en todo lo bien correcto, estaba en el lado correcto de Pablo y de apóstol, estaba en el lado correcto del hecho de Hechos 15 y con la disputa con Pablo, él estaba en el lado correcto de todas las escenas de la escritura de los montes. ¿Cómo usted se convierte en eso? Y yo decir que el hombre tiene dones de Dios, le dio dones de pastoreo, de un hombre talentoso con los dones que de Dios, pero si regresamos a Hechos 11, lo puede estudiar más tarde por su cuenta. Lucas nos dice qué tipo de hombre es y esa es mi exhortación para ustedes, amados. Si usted quiere ser como un Barnabés, esto es como luce un Barnabés. Hechos 11, 23 y 24. Note lo que el texto dice. Esto es una descripción de Barnabé 23. Cuando vino a Antioquía y vio la gracia de Dios, era un hombre esperanzador viendo el trabajo de Dios en otros. Note, cuando él testificó, el texto dice, y animaba, se regocijaba, estaba emocionado acerca del Señor trabajando en los hombres. Y mira lo que el neto dice en el 24, porque era un hombre bueno, y un hombre generoso, un hombre bueno. Ese es un gran hermano. Lo que estamos diciendo que es que una moral, un hombre justo, un hombre recto, y vea lo que dice acerca de él, y tiene un corazón del resultado, tiene un hombre de convicciones, es apasionado de lo que cree, no se tiene que preguntar, bueno, él creía, él te dice lo que va a creer y se mantiene con eso. Él estaba dispuesto a perder su relación con el apóstol Pablo por levantar un soldado caído. Esa es la tipo de convicción y él los anima, él dice, él es un animador, y véanlo en la escritura, él está lleno del espíritu y de la fe. El hombre no está gobernado por su carne, él está bajo el control del espíritu y está lleno de fe. Él ama las promesas de Dios, él ama los comandos de Dios, él tiene esperanza en las pruebas.
Estaba pensando acerca para responder la pregunta de ¿cómo te conviertes en Barnabé? Bueno, si usted vive de eso, usted vive una vida santa, vive con consolación, vives con la convicción bíblica de una consolación, tienes esperanza en la obra de Dios, ve la gracia de Dios en nosotros, usted toma un soldado para Dios, tú anima a la gente, la verdad, y cuando viene con todo eso, la gracia de mi Dios y la misericordia para que te dan ese discernimiento. Así que, y supongo que aquí con esto, si estudiamos Hechos 11 del 23 al 24, podemos continuar y creciendo un montón de Barnabés aquí. Vamos a orar. Señor, gracias por este gran hombre de Dios. Gracias por todo el contenido que tenemos acerca de él y que nos apunta a él como un ejemplo, como un nuevo creyente, como un líder del ministerio, como un misionero y como un veterano experimentado. Señor, gracias porque es un ejemplo para nosotros de bondad, de rectitud y un ejemplo de la disposición de sufrir por lo que él creía. Gracias, Señor, por la oportunidad de ver las escrituras y verte a ti predicarnos desde el texto para que marquemos nuestra vida conforme a un hombre como este, donde Él es como tú, porque nosotros queremos ser como Él. En tu nombre oramos. Amén.